Hijo enterró viva a su propia madre por la herencia. 22 años después, el pasado tocó la puerta del tribunal. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana. Esta es la historia de una mujer que murió 2 veces. La primera, en vida, traicionada por la sangre de su propia sangre. La segunda, cuando decidió que la muerte no sería su final sino su renacimiento. Pero antes de contarles sobre el fénix que surgió de las cenizas, debo llevarlos a esa noche de tormenta en Lomas de Chapultepec, donde el lujo y la traición se dieron la mano bajo el mismo techo. Era marzo de 2015. Jimena Solís, a sus 52 años, era más que una empresaria exitosa. Era una institución. El Grupo Solís controlaba medio horizonte de la Ciudad de México. Sus torres de cristal reflejaban el sol como recordatorios permanentes de su poder. Pero esa noche, Jimena no pensaba en negocios. Pensaba en el legado, en la sangre, en la continuidad. Sentada en su estudio privado, con las paredes forradas de caoba oscura y el olor a café recién hecho flotando en el aire, firmaba su testamento. Cada trazo de la pluma era una declaración de amor maternal. A mi único hijo, Octavio Solís Mendoza, dejo la totalidad de mis bienes y propiedades. ¿Pueden imaginar ese momento? Una madre entregando su imperio, su vida entera de sacrificio creyendo que está asegurando el futuro de su hijo. Jimena sonreía mientras firmaba. Sonreía porque creía en la bondad. Sonreía porque el amor de madre es ciego y a veces letal. Octavio, mi amor ya está. Todo lo que construí es tuyo. Cuídalo como yo lo cuidé. Hazlo crecer. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para mí. Pero aquí está la verdad que Jimena no podía ver. Octavio sabía perfectamente lo que significaba. Significaba poder inmediato. Significaba eliminar el único obstáculo entre él y una fortuna que ya consideraba suya. En los ojos de Octavio no había gratitud. Había hambre, un brindis, mamá. Por el legado Solís. Por el legado. El vino tenía un sabor amargo esa noche. Jimena lo notó, pero lo atribuyó al añejo, a la cosecha. Nunca, ni en sus peores pesadillas, hubiera imaginado que ese amargor era el sabor de la traición, que su propio hijo había disuelto en ese merlot importado una dosis de sedante suficiente para tumbar a un caballo. 15 minutos después, el mundo de Jimena comenzó a girar. Octavio. Me siento extraña, es normal, mamá. Solo relájate. Las piernas le fallaron primero, luego los brazos. Y finalmente, mientras el estudio giraba en espirales oscuras, Jimena Solís cayó sobre la alfombra persa que había comprado en Estambul, en tiempos más felices. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro de su hijo, y en ese rostro no había pánico, no había preocupación, había una sonrisa. Ya está, ya está. Ayúdame a llevarla al coche, Octavio, esto es... Dios mío, es tu madre. Es una transferencia de poder, tío Roberto. Nada más. Ahora muévete o te juro que vas al mismo lugar que ella. Roberto Solís, el hermano menor del difunto patriarca, nunca fue un hombre de carácter. Era el tipo de persona que dice sí cuando debería gritar no. Cobarde por naturaleza, cómplice por debilidad. Esa noche, su cobardía se convertiría en el sello de su condena eterna. Entre los dos, cargaron el cuerpo inerte de Jimena hasta una SUV negra con vidrios polarizados. La tormenta rugía con tal fuerza que nadie en el barrio exclusivo notó nada extraño. Las gotas de lluvia eran tan densas que parecían cortinas, ocultando el crimen perfecto. Condujeron durante 2 horas hacia el Estado de México, hacia una propiedad familiar que nadie visitaba desde hacía años. Un terreno baldío en las afueras de Texcoco, rodeado de nopales y olvido. El lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. Cuando Jimena despertó, lo primero que sintió fue el frío. Un frío que se metía hasta los huesos, húmedo y penetrante. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. El sedante todavía corría por sus venas como hielo líquido. Abrió los ojos lentamente. Arriba, el cielo nocturno lloraba. La lluvia le golpeaba el rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. ¿Qué está pasando? Entonces lo vio. A pocos metros de ella, iluminados por las linternas de sus celulares, Octavio y Roberto cavaban con palas oxidadas encontradas en un viejo cobertizo. Cavaban en la tierra blanda y enlodada. Cavaban su tumba.
El terror es una emoción extraña. No llega de golpe como el dolor físico. Se filtra lentamente como veneno, hasta que cada célula de tu cuerpo grita en silencio. Jimena quiso gritar, pero su garganta solo produjo un gemido ahogado. Ya despertó. Bien. Quiero que sepa lo que viene. Octavio, por favor, aún estamos a tiempo de... ¿A tiempo de qué, tío? ¿De mandarla a un asilo? ¿De esperar años a que muera naturalmente? No. Esto se hace ahora, esta noche, y nunca hablamos de ello. Con esfuerzo sobrehumano, Jimena logró arrastrarse algunos centímetros, pero sus fuerzas la traicionaron. Octavio se acercó, se arrodilló a su lado, y con una ternura grotesca, le acarició el cabello mojado. Mamá, siempre te enseñaron que en los negocios no hay espacio para los sentimientos. Tú misma me lo dijiste 1000 veces. El dinero no entiende de amor, Octavio. Solo entiende de poder. ¿Recuerdas? Bueno, aprendí bien la lección, hijo. Por favor, shh, no hables. No hace falta. Sabes, hay una cierta poesía en esto. Tú construiste un imperio sobre la ambición, y ahora ese mismo imperio te reclama. Es casi justo. La levantaron entre los dos. Jimena sentía su cuerpo como si perteneciera a otra persona, como si fuera una marioneta con los hilos cortados. La llevaron hasta el borde del hoyo que habían cavado, y allí, bajo la tormenta que lavaba cualquier evidencia, la depositaron dentro de un ataúd de pino barato. Octavio, te di todo, todo, y yo te estoy dando algo que el dinero no puede comprar, mamá. Un final rápido. Aunque pensándolo bien, ¿sabes qué? Tal vez no tan rápido. Y entonces hizo algo que heló la sangre de Roberto. Algo que demostraba que Octavio no era solo ambicioso, sino profundamente perturbado. Sacó un taladro inalámbrico de su mochila y perforó 3 pequeños agujeros en la tapa del ataúd. No quiero que mueras de asfixia en 5 minutos, mamá. Quiero que tengas tiempo de pensar, de reflexionar sobre cómo construiste este monstruo que ahora te devora. ¿Qué estás haciendo? Dijiste que sería rápido. Cambié de opinión. Cierra la boca y ayúdame a sellar esto. Cada martillazo era una sentencia. Cada clavo, una palabra no dicha. Jimena golpeaba desde adentro con sus puños débiles, pero era inútil. La madera era gruesa y ella apenas podía levantar los brazos. ¡Octavio! Octavio, por favor. Soy tu madre. Pero Octavio no respondió. Solo siguió martillando. Cuando terminaron de sellar el ataúd, comenzaron a echar tierra. Primera palada, segunda palada, tercera palada. El sonido de la tierra cayendo sobre madera es como el tic-tac de un reloj que cuenta los segundos finales de una vida. Cada golpe sordo era un recuerdo que se apagaba. La risa de Octavio de niño, su graduación, su primer negocio. ¿En qué momento un hijo deja de ser hijo y se convierte en verdugo? Mañana temprano llamaré a la policía. Diré que mamá salió a inspeccionar esta propiedad y hubo un derrumbe. Una tragedia. Un terrible accidente. La Ciudad de México llorará a la gran Jimena Solís. Tardaron 30 minutos en cubrir completamente el ataúd. 30 minutos en los que Jimena, desde su prisión de madera, escuchaba cómo el mundo literalmente caía sobre ella. Los agujeros que Octavio había taladrado apenas dejaban entrar hilos de aire, suficientes para mantenerla consciente, insuficientes para darle esperanza. Cuando terminaron, Roberto vomitó a un lado del montículo de tierra fresca. Patético. Limpia eso y vámonos. La oscuridad dentro de un ataúd no es como la oscuridad de una habitación sin luz. Es absoluta. Es sofocante. Es el tipo de oscuridad que tiene peso, que te aplasta los pulmones, que te hace preguntarte si tus ojos están abiertos o cerrados. Ximena respiraba en jadeos cortos y desesperados. Cada inhalación traía apenas suficiente oxígeno para mantenerla al borde de la conciencia. Las horas pasaban, pero en la oscuridad total el tiempo pierde significado. ¿Habían pasado minutos? Horas, días. Su mente comenzó a jugarle trucos. Veía luces donde no las había. Escuchaba voces. La voz de su madre, muerta hacía 20 años, llamándola. La voz de su esposo, que había muerto en un accidente de tráfico cuando Octavio tenía 12 años. Roberto, ven a buscarme. Pero Roberto no vendría. En ese momento, Roberto estaba en su departamento de la Condesa, bebiendo whisky directamente de la botella, tratando de ahogar la imagen de su cuñada siendo enterrada viva. Y Octavio,
Octavio estaba durmiendo como un bebé en la mansión de Lomas de Chapultepec, en la cama que había sido de su madre, entre sábanas de seda egipcia de 2000 hilos. La tormenta no cesaba. De hecho, se intensificaba. Lo que había comenzado como una lluvia torrencial se convirtió en un diluvio bíblico. Las alcantarillas de la ciudad colapsaban, las calles se volvían ríos, y en aquel terreno baldío de Texcoco, el agua comenzó a acumularse. Ximena sintió cuando el agua empezó a filtrarse. Primero fueron gotas, cayendo sobre su rostro a través de los agujeros del ataúd, gotas frías que le daban una sed paradójica. Luego el agua comenzó a entrar por las rendijas laterales de la madera mal sellada. El ataúd, que era su prisión, comenzó a llenarse. Centímetro a centímetro el agua subía, y con el agua vino algo inesperado. El ataúd comenzó a flotar. La tierra que lo cubría, saturada de lluvia, perdió su peso. Y el ataúd, con Ximena adentro, comenzó a moverse, primero lentamente, luego con más fuerza. La inundación estaba desenterrándola. ¿Qué está pasando? El ataúd giró violentamente. Ximena golpeó su cabeza contra la madera. Sangre caliente corrió por su frente, mezclándose con el agua fría. El ataúd fue arrastrado por una corriente que se había formado, llevándolo ladera abajo hacia un barranco. El viaje fue caótico, brutal. El ataúd golpeó contra rocas, contra árboles. En uno de esos impactos, la madera ya debilitada por el agua comenzó a astillarse. Una de las tablas laterales se quebró. Y entonces, en un momento que Ximena recordaría por el resto de su vida, el ataúd chocó contra un peñasco y se partió por completo. Ella salió expulsada como un corcho de una botella de champán, cayendo en aguas turbulentas que la arrastraron varios metros más. Cuando finalmente la corriente la escupió en un remanso lodoso, Ximena apenas tenía conciencia. Estaba viva, pero esa palabra había perdido significado. Sus pulmones ardían, su cuerpo era una colección de moretones y cortes, y su mente había sufrido un cortocircuito. Yacía en el lodo como un animal herido, mirando el cielo que comenzaba a aclararse con el amanecer. La tormenta había pasado, y con ella algo dentro de Ximena también se había ido. No recordaba su nombre, no recordaba su dirección. Lo único que recordaba era un sentimiento, traición, y un rostro, el de Octavio, sonriendo mientras la enterraban. 2 campesinos la encontraron al día siguiente. Estaba tendida al borde de un camino de terracería, cubierta de lodo seco, temblando a pesar del sol matutino. Pensaron que era una indigente que había buscado refugio de la tormenta, y casi se muere ahogada. Llamaron a una ambulancia del servicio público. La llevaron al Hospital General de Texcoco, donde una doctora joven y sobrecargada de trabajo apenas le dedicó 15 minutos. Trauma craneal, hipotermia, desnutrición severa, sin identificación, sin nombre, sin pasado. La catalogaron como NN, mujer, aproximadamente 50 años. ¿Cómo te llamas, señora? ¿Tienes familia? ¿No? No sé. Mira, entiendo que tal vez no quieras decir tu nombre, pero necesito reportar esto. ¿Alguien te hizo daño? Ximena solo negó con la cabeza. Las imágenes en su mente eran fragmentos rotos. Un ataúd, tierra cayendo, agua. Pero no podía conectarlos con su identidad. Era como ver una película de la vida de otra persona. La dieron de alta 2 días después con un diagnóstico de amnesia postraumática. Le dieron una bolsa con ropa donada y la dirección de un albergue en la Ciudad de México. Nada más. El sistema público de salud no tiene tiempo para compasión cuando hay miles esperando en las filas. Y así, Ximena Solís, la reina del imperio inmobiliario de Lomas de Chapultepec, se convirtió en un fantasma sin nombre vagando por las colonias del sur de la ciudad. Dormía en las entradas de comercios cerrados. Comía lo que encontraba en los basureros de los mercados. Las semanas se volvieron meses. El sol bronceó su piel, el hambre afiló sus huesos. Su cabello, antes perfectamente cortado y teñido en el salón más exclusivo de Polanco, se volvió una maraña gris. Si alguno de sus ex socios o amigos hubiera pasado junto a ella en la calle, no la habrían reconocido. Era invisible. Los ricos tienen esa habilidad peculiar de mirar a través de los pobres como si fueran cristales. Lea las últimas noticias. Tragedia sacude al mundo empresarial mexicano. Ximena, sentada en una esquina de la avenida Insurgentes pidiendo monedas,
Vio el titular en uno de los periódicos del puesto. Su propia foto la miraba desde la primera plana. Ximena Solís, magnate inmobiliaria, muere en trágico accidente. Su corazón se detuvo. Lentamente, con dedos temblorosos, tomó uno de los periódicos de la pila. El vendedor gritó, pero ella no lo escuchó. Estaba leyendo su propio obituario. La empresaria Ximena Solís, de 52 años, falleció trágicamente en un derrumbe ocurrido en una de sus propiedades en el Estado de México. Según informes oficiales, Solís había ido a inspeccionar el terreno cuando las intensas lluvias provocaron un desprendimiento de tierra que la sepultó. Su cuerpo fue recuperado 2 días después por equipos de rescate. Su hijo, Octavio Solís, heredero del grupo Solís, expresó su profundo dolor. Las manos de Ximena temblaban tanto que el periódico se deshizo entre sus dedos. Sintió algo quebrarse en su interior, como si los últimos fragmentos de su cordura se desmoronaran. Estoy muerta, pero estoy aquí. Oye, vieja loca, o pagas o devuelves el periódico. Pero Ximena ya corría. Corría por las calles, empujando a la gente, tropezando, cayendo, levantándose. Corría sin dirección, con el periódico arrugado contra su pecho, con lágrimas surcando su cara sucia. Corría porque había recordado, no todo, pero lo suficiente, su nombre, su hijo, la traición, y el hecho devastador de que estaba oficialmente muerta, lo que significaba que denunciarlo sería imposible. ¿Quién le creería? Una indigente sin documentos afirmando ser una empresaria millonaria que supuestamente murió hace meses. La meterían en un psiquiátrico antes de escucharla completa. El invierno llegó a la Ciudad de México con una crueldad inusual ese año. Las temperaturas bajaron tanto que las noticias hablaban de nevadas en las zonas altas de Ajusco. Y para los que dormían en la calle, el frío era una sentencia de muerte que se ejecutaba lentamente, noche tras noche. Ximena había encontrado un lugar relativamente protegido debajo de un puente vehicular cerca de la colonia Tepito. No era seguro, nada en Tepito lo era, pero al menos el concreto bloqueaba parte del viento. Compartía ese espacio con otros fantasmas de la sociedad. Un hombre que había perdido su familia en un incendio y se había dado a la bebida. Una mujer joven con un bebé que lloraba constantemente. Un anciano que murmuraba oraciones incomprensibles día y noche. Una noche, cuando el termómetro marcaba 6 grados, 3 hombres llegaron. Olían a alcohol barato y violencia. Miren lo que tenemos aquí, una fiesta de perdedores. Atacaron sin previo aviso. Al hombre alcohólico le robaron sus zapatos. A la mujer joven, lo poco de dinero que había conseguido mendigando. Cuando llegaron a Ximena, ella no tenía nada de valor. Nada excepto una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había encontrado en el lodo el día que casi muere ahogada. Era su único tesoro, su única conexión con algo que no fuera dolor. Por favor, eso no. Por favor, esto vale algo. Gracias, abuelita. Le propinaron una patada en las costillas por el solo placer de hacerlo. Ximena se dobló sobre sí misma, sintiendo cómo algo se rompía por dentro. Tal vez una costilla. Tal vez su voluntad de seguir viviendo. Cuando se fueron, dejaron tras de sí el silencio de los derrotados. Nadie habló. Nadie consoló a nadie. En la calle, el dolor es tan común que pierde su poder para unir a las personas. Ximena se arrastró fuera del refugio del puente. La noche estaba despejada y arriba, las estrellas brillaban con esa indiferencia cruel que tienen. El mundo seguía girando. La gente seguía viviendo, amando, riendo. Y ella estaba aquí. Menos que nada, sin siquiera un nombre que pudiera reclamar como propio. Caminó sin rumbo hasta llegar a las vías del metro elevado de la línea B. Se quedó mirando los rieles, sintiendo la vibración que anunciaba un tren entrante. Si hay algo después de esto, si hay alguien escuchando, estoy lista para descansar. Dio un paso hacia adelante, luego otro. El tren se acercaba, sus luces perforando la noche como los ojos de un depredador. El sonido crecía, llenando el aire, llenando su cabeza. Cerró los ojos. Y entonces, una mano la agarró del brazo con fuerza de acero. Ni se te ocurra, muchacha. Ximena giró sorprendida. Frente a ella estaba una mujer de unos 60 y tantos años, baja pero robusta, con el pelo completamente blanco recogido en un moño perfecto. Vestía un abrigo de lana oscuro y sus ojos, de un gris penetrante,
La miraban con una mezcla de compasión y reproche. ¿Quién? Alguien que reconoce cuando otra persona está en el fondo del pozo. Y déjame decirte algo, mijita. El fondo del pozo no es el final. Es solo el lugar desde donde el único camino es hacia arriba. El tren pasó a toda velocidad, haciendo que ambas mujeres retrocedieran por la ráfaga de viento. Cuando el estruendo se desvaneció, Isabel no había soltado el brazo de Jimena. ¿Cómo te llamas? Yo, no, sí sabes. Tal vez no quieras recordar, pero sabes. Te he visto en las noticias hace meses. Jimena Solís, ¿verdad? Jimena sintió como si le hubieran echado agua helada. Por primera vez en meses alguien pronunciaba su nombre, su verdadero nombre. Estoy muerta. Según todos estoy muerta. Muerta en papel, tal vez. Pero de pie frente a mí, muy viva. Dime, ¿qué pasó realmente? Y no me vengas con la historia del derrumbe que salió en los periódicos. Esa narrativa apesta a mentira. Isabel Pardo no era una mujer común. En su juventud había trabajado para la Procuraduría General, en una división tan secreta que oficialmente no existía. Protección de testigos, cambios de identidad, reubicación de personas en peligro. Había visto lo peor de la naturaleza humana y había dedicado 30 años a combatirla. Se había jubilado 5 años atrás, pero el instinto nunca se retira. Cuando vio a Jimena a punto de lanzarse frente al tren, algo en su postura, en la resignación de sus hombros, le recordó a las tantas mujeres que había ayudado décadas atrás. La llevó a su modesto departamento en la colonia Doctores, un lugar pequeño pero impecable, lleno de plantas y libros de derecho. Ahora cuéntame todo. Y cuando digo todo, es todo. Desde el principio. Ximena, con las manos temblorosas alrededor de la taza de té, comenzó a hablar. Las palabras salieron como agua de una represa rota. El testamento, la traición, el ataúd, la inundación. Todo. Isabel escuchó sin interrumpir, su rostro inmóvil pero sus ojos cada vez más duros. Cuando Jimena terminó, el silencio se extendió por largos minutos. Tu hijo te enterró viva, tu cuñado fue cómplice, y ahora ambos viven de tu fortuna mientras tú mendigas en las calles. ¿Es correcto este resumen? Pero no puedo hacer nada. No tengo documentos, no tengo pruebas, oficialmente estoy muerta. Si voy a la policía pensarán que estoy loca. Tienes razón. Si vas hoy a la policía como Jimena Solís, te meterán en un psiquiátrico o, peor, Octavio se enterará y terminará lo que comenzó. Pero, ¿y si no vas como Jimena Solís? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Ximena Solís está muerta y enterrada, pero tú, la mujer sentada frente a mí, estás muy viva, y puedes ser quien tú quieras ser. En los ojos de Isabel había una chispa que Jimena no había visto en ningún ser humano en meses. Fe. Fe en que la justicia, aunque tardía, aún era posible. Trabajé muchos años ayudando a personas a desaparecer, a convertirse en otras personas. Puedo hacer lo mismo contigo, pero al revés. Puedo darte una nueva identidad legal, documentos reales, un pasado verificable, pero tienes que estar dispuesta a esperar, a estudiar, a reconstruirte no solo en papel, sino en mente y espíritu. La venganza servida en caliente solo quema al que la cocina. La justicia fría, calculada, esa sí destruye a los culpables. ¿Cuánto tiempo? Años, tal vez 5, tal vez 10. Depende de qué tan rápido aprendas y qué tan alto quieras llegar. Porque si quieres justicia real, no puedes ser cualquiera. Tienes que ser alguien con poder. Alguien que Octavio no pueda comprar ni intimidar. Ximena miró sus manos. Manos que habían firmado contratos millonarios, que habían cortado cintas de inauguración, que habían acariciado la cabeza de su hijo cuando era niño. Ahora eran manos agrietadas, con uñas rotas, marcadas por la supervivencia. Podía reconstruirse, podía convertirse en alguien nuevo, alguien poderoso. La alternativa era el tren, la oscuridad permanente, el olvido. Enséñame todo lo que necesito saber. Bien. Entonces lo primero que haremos mañana es darte un nombre nuevo. ¿Alguna preferencia? Elena. Siempre me gustó ese nombre. Elena Ramos, Elena Ramos. Suena a alguien que no se deja vencer. Me gusta. La transformación no fue mágica ni instantánea. Fue brutal, dolorosa y absolutamente necesaria. Isabel tenía contactos, favores pendientes de sus años en el gobierno. En 3 meses, Elena Ramos existía oficialmente,
acta de nacimiento de Oaxaca, donde los registros civiles eran notoriamente desorganizados, certificado de estudios básicos, una historia simple pero verificable, huérfana que creció en casas hogar, que trabajó desde joven para sobrevivir, pero los papeles eran solo el esqueleto. La carne, los músculos, el alma de Elena Ramos se forjaron en el estudio. La ley es un arma, Elena, tan mortal como cualquier navaja, pero más respetable. Los criminales usan la violencia porque no conocen nada mejor, pero los que verdaderamente ejercen el poder, usan la ley. La tuercen, la moldean, la hacen bailar a su ritmo. Quiero aprender eso. Quiero aprender a hacer que la ley sea mi aliada. Entonces necesitas más que estos libros viejos. Necesitas educación formal, una carrera, credenciales que nadie pueda cuestionar. Y así, a los 53 años, Elena Ramos se inscribió en un programa de licenciatura en Derecho a Distancia. Era la estudiante más vieja de su generación, pero también la más dedicada. Mientras otros estudiantes iban a fiestas, Elena memorizaba artículos del Código Penal. Mientras otros se quejaban de la carga de trabajo, Elena tomaba cursos adicionales. Pasaron 2 años. Elena se graduó con honores. Isabel lloró de orgullo el día que Elena recibió su título, pero ambas sabían que no era suficiente. México está saturado de abogados, Elena. Necesitas algo que te diferencie. Experiencia internacional. Credibilidad que no puedan atacar. ¿Qué propones? Que te vayas. A Estados Unidos. Hay programas de maestría, especializaciones en derecho penal y forense. Con tu expediente académico y mi recomendación, puedo conseguirte una beca. La idea de dejar México, de alejarse aún más de su objetivo, aterraba a Elena. Pero Isabel tenía razón. Si quería enfrentar a Octavio, necesitaba ser impecable. 6 meses después, Elena Ramos abordaba un avión hacia Los Ángeles, California. En su maleta llevaba 3 mudas de ropa, sus libros de derecho más preciados y una foto recortada de un periódico viejo. Octavio Solís sonriendo en una gala benéfica, rodeado de admiradores. En el reverso de la foto, Elena había escrito con letra firme: «Aún no, hijo, pero pronto». Los años en Estados Unidos forjaron a Elena Ramos en acero puro. Estudió en la Universidad de California, especializándose en Derecho Penal Internacional y Ciencias Forenses. Trabajó medio tiempo en una firma de abogados que defendía inmigrantes, aprendiendo a pelear casos imposibles contra sistemas diseñados para aplastar a los débiles. Aprendió que la justicia, la verdadera justicia, no era ciega como decía la estatua, era selectiva. Veía perfectamente bien, pero solo miraba donde el dinero le decía que mirara. Y Elena aprendió a hablar el idioma del dinero y del poder. Se graduó de su maestría con distinción máxima. Luego completó un doctorado en criminología. Publicó papers sobre psicología criminal y violencia intrafamiliar, que fueron citados en círculos académicos. Se volvió una experta reconocida, pero nunca olvidó. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba la foto de Octavio, y cada noche se prometía a sí misma que el día llegaría. Mientras Elena se reconstruía en el extranjero, en México, Octavio Solís alcanzaba alturas que ni su madre en su mejor momento había logrado. El Grupo Solís se expandía como un imperio. Torres en Monterrey, desarrollos en Cancún, inversiones en Miami. Octavio era la cara del nuevo empresariado mexicano, joven, agresivo, despiadado. Las revistas de negocios lo llamaban visionario. Los periódicos lo entrevistaban para sus opiniones sobre economía. Las organizaciones benéficas lo invitaban a sus galas. Era respetado, admirado, envidiado. Y era un asesino. Mi madre me enseñó que en los negocios no hay espacio para la timidez. Ella era una guerrera, y yo solo estoy continuando su legado. Cada edificio que construyo es un homenaje a su memoria. ¡Qué hipocresía tan perfecta! Hablar de honrar su memoria, mientras vivía en la casa que le había robado, mientras dormía en la cama donde la había drogado, mientras firmaba contratos con la pluma que ella usó para entregarle todo. Pero había grietas en la fachada perfecta de Octavio, pequeñas fisuras que solo alguien que lo conociera íntimamente podría notar. Bebía más de lo que debería. Tenía pesadillas que lo despertaban gritando. Había contratado 3 guardaespaldas aunque no tenía enemigos conocidos.
Revisaba las cerraduras de su casa múltiples veces cada noche. Tío Roberto, por otro lado, se había desmoronado. La culpa lo consumía como un cáncer. Había desarrollado un temblor en las manos que ningún doctor podía explicar. Bebía hasta perder el sentido cada noche. Había intentado suicidarse 2 veces. Ella me mira. Desde la tierra. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Pero nadie lo tomaba en serio. Era el tío alcohólico, el familiar problemático que toda familia rica tiene y trata de esconder. Octavio le había asignado una pensión generosa con una condición: que se mantuviera alejado de la empresa y de los medios. Roberto vivía como un fantasma en su propio departamento, cazado por el fantasma de la mujer que había ayudado a enterrar. Los años pasaban, 5, 6, 7. Y entonces, en el año 2024, 9 años después de la muerte de Jimena Solís, llegó una noticia a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Se nombraría una nueva fiscal especial anticorrupción, alguien con credenciales impecables, alguien de fuera del sistema tradicional mexicano, alguien sin compromisos políticos. Su nombre, Elena Ramos. El día que Elena regresó a México, el cielo estaba despejado. Desde el helicóptero oficial que la trasladaba del aeropuerto a las oficinas de la Procuraduría, podía ver toda la ciudad extendida bajo ella. Allá, al oeste, las torres relucientes de Santa Fe, donde el Grupo Solís tenía su matriz. Al este, las colonias populares donde había mendigado. Y en el centro, el Zócalo, el corazón político de la nación. Elena tenía ahora 61 años. Su cabello completamente blanco lo llevaba cortísimo, casi militar. Su rostro, curtido por los años y el sufrimiento, mostraba la determinación de alguien que había muerto y renacido. Sus ojos grises, los mismos ojos de Jimena Solís, pero ahora endurecidos como diamantes, miraban la ciudad con una mezcla de nostalgia y sed de justicia. Ya llegué, hijo. Tu madre ha vuelto a casa. La Procuraduría organizó una rueda de prensa para presentar a la nueva fiscal. Los medios estaban ávidos. ¿Quién era esta mujer misteriosa que venía con tantas credenciales? Entre los invitados, por supuesto, estaba Octavio Solís. Como uno de los empresarios más prominentes de la ciudad, siempre era invitado a eventos gubernamentales importantes. Octavio entró a la sala de conferencias con la confianza de un rey. Traje italiano de $10,000, reloj suizo que costaba más que un auto de lujo, sonrisa practicada de político, y entonces la vio. La mujer en el podio, alta, delgada, con una presencia que llenaba la habitación. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme, clara, llena de autoridad. Señoras y señores, mi nombre es Elena Ramos, y asumo el cargo de fiscal especial anticorrupción con una misión clara. Nadie está por encima de la ley. No importa cuánto dinero tengan, no importa cuántas portadas de revista hayan ocupado, si han violado la ley responderán ante la justicia. Algo en esa voz hizo que Octavio se estremeciera. No podía ser. Era imposible. Y sin embargo, después de la conferencia, durante el cóctel, Octavio maniobró para acercarse a Elena. Necesitaba verla de cerca, confirmar que sus oídos lo estaban engañando. Fiscal Ramos. Un placer. Octavio Solís del Grupo Solís. Bienvenida a la Ciudad de México, señor Solís. He oído mucho sobre usted y sobre su ascenso meteórico después de la trágica muerte de su madre. Por una fracción de segundo, Octavio vaciló. Había algo en esos ojos grises, algo familiar. Pero no, era imposible. Había visto a su madre morir, había echado la tierra sobre su ataúd con sus propias manos. Mi madre era una mujer extraordinaria. Todo lo que soy se lo debo a ella. ¡Qué conmovedor! El amor de un hijo por su madre es algo sagrado, ¿no le parece? Casi indestructible. Elena no atacó inmediatamente. Eso hubiera sido estúpido, emocional, todo lo contrario de lo que necesitaba hacer. En lugar de eso, comenzó a tejer su red metódicamente como una araña paciente. Su primera jugada fue brillante en su simplicidad. Abrió una investigación oficial sobre irregularidades en el sector inmobiliario de la Ciudad de México. Nada específico contra el Grupo Solís, todavía. Solo una investigación amplia que incluía docenas de empresas. Pero Elena sabía exactamente dónde buscar. Quiero que revisen todos los permisos de
construcción otorgados en los últimos 10 años en las zonas de Santa Fe y Polanco. Específicamente, busquen discrepancias entre los proyectos aprobados y los proyectos construidos. Sobornos, permisos expeditos, ese tipo de cosas. Fiscal. Eso implica revisar cientos de empresas. Nos llevará meses. Entonces empiecen hoy. Lo que Elena realmente buscaba no eran irregularidades de Octavio. Buscaba las de tío Roberto. Porque Roberto, en su incompetencia y alcoholismo, había dejado un rastro de corrupciones tan evidente que un niño podría seguirlo. 3 meses después, Elena tenía lo que necesitaba. Roberto había falsificado documentos, sobornado inspectores, desviado fondos, y todo estaba vinculado al grupo Solís. Era hora de hacer el primer movimiento real. Roberto abrió la puerta de su departamento a las 6 de la mañana, todavía en pijama, con los ojos inyectados de sangre por la resaca. Frente a él estaba Elena Ramos acompañada de 2 agentes. Roberto Solís. Soy la fiscal Elena Ramos. Tengo una orden de aprehensión por corrupción, falsificación de documentos y fraude. Puede venir voluntariamente, o puedo hacer que estos agentes lo esposen. Su elección. Yo no. Octavio me dijo que todo estaba arreglado. ¿Octavio? ¿El mismo Octavio que te usó como cómplice y ahora te deja cargar solo con la culpa? ¿Ese Octavio, Roberto? Algo en la voz de Elena hizo que Roberto la mirara realmente por primera vez, y en ese momento, ebrio, asustado y quebrado, vio algo en esos ojos grises que hizo que su corazón se detuviera. No puede ser. Tú estás muerta. Te vi. Te vimos, vieron muchas cosas, Roberto. La pregunta es, ¿estás listo para confesar esas cosas? Roberto se desmoronó literalmente, cayendo de rodillas en la entrada de su departamento. Empezó a llorar con sollozos que parecían arrancados desde lo más profundo de su alma. Perdón. Fue Octavio. Todo fue idea de Octavio. Yo solo lo ayudé. Dios mío, perdón, levántate, Roberto. Y ven conmigo. Es hora de que cuentes la verdad, toda la verdad. En la Procuraduría, Roberto habló durante 6 horas seguidas. Elena grabó cada palabra, cada confesión, cada detalle de esa noche hace 9 años. El testamento, el sedante, el viaje a Texcoco, el ataúd, la tierra. Cuando terminó, Roberto era un cascarón vacío, pero Elena tenía lo que necesitaba. Una confesión completa, voluntaria y absolutamente devastadora. Gracias por tu honestidad, Roberto. Ahora hay algo más que necesito que hagas. Lo que sea. Ya no puedo vivir con esto. Quiero que llames a Octavio. Dile que necesitas verlo urgentemente. Que tienes algo importante que decirle sobre las investigaciones. Y cuando se encuentren lo vas a usar esto. Elena puso sobre la mesa un pequeño dispositivo. Un micrófono oculto. Tecnología de última generación. ¿Quieres que lo grabe confesando? No, quiero que lo presiones. Que le digas que la fiscal Ramos sabe más de lo que debería, que tienes miedo, y observa cómo reacciona. Los culpables siempre se delatan cuando se sienten acorralados. El encuentro se llevó a cabo 2 días después, en un restaurante exclusivo de Polanco. Roberto, con el micrófono oculto en su reloj, temblaba tanto que apenas podía sostener la taza de café. Octavio llegó 15 minutos tarde, como siempre hacía para demostrar su importancia. Se sentó con la arrogancia de quien cree que controla la situación. ¿De qué se trata esta urgencia, tío? Tengo una junta importante en 1 hora. Es sobre la fiscal Ramos. Octavio, ella sabe cosas. Está haciendo preguntas sobre aquella noche. ¿Qué noche? No te hagas. Sabes exactamente de qué noche hablo. La noche que mi madre murió en un accidente. Un trágico accidente. Eso es lo que pasó. Eso es lo que siempre ha pasado. Pero ella sabe, Octavio. No sé cómo, pero lo sabe. Y me mostró documentos, registros de ese terreno en Texcoco. Octavio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a no hacer nada, porque no hay nada que hacer. Nadie puede probar nada porque no hay pruebas. ¿Me entiendes? Y si esa fiscal está pescando, la compramos o la destruimos como hemos hecho con todos los demás. Pero ¿y si qué? ¿Y si un fantasma se levanta de la tumba? Por Dios, Roberto, estás paranoico. Probablemente sea la culpa mezclada con el alcohol. Ve a casa, tómate tus pastillas y déjame manejar esto. Pero la máscara de confianza de Octavio tenía grietas.
Cuando Roberto mencionó el terreno de Texcoco, sus pupilas se dilataron. Cuando habló de pruebas, su mano derecha se cerró en un puño involuntario. Elena, escuchando la grabación en tiempo real desde su oficina, sonrió. No era una confesión directa, pero era suficiente. La semilla de la duda estaba plantada. Ahora venía la parte más deliciosa: dejar que Octavio se destruyera a sí mismo por su propia paranoia. En las siguientes semanas, Octavio comenzó a desmoronarse. Contrató investigadores privados para que averiguaran todo sobre Elena Ramos. ¿Dónde había nacido? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué había regresado a México justo ahora? Los investigadores regresaron con un expediente impecable. Nacida en Oaxaca, huérfana, trabajadora incansable, académica brillante, no había conexión alguna con Jimena Solís. Y sin embargo, Octavio no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Comenzó a tener las pesadillas de nuevo, pero ahora no soñaba con su madre en el ataúd. Soñaba con Elena Ramos parada sobre su tumba sonriendo. Una noche, borracho en su estudio, Octavio hizo algo impulsivo. Llamó a Elena Ramos directamente. «Fiscal Ramos, soy Octavio Solís. Necesito hablar con usted». «En privado, señor Solís, son las 11 de la noche. ¿Esto no puede esperar?» «No puede esperar. Necesito saber por qué está investigándome. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Puedo darle dinero. Poder, tengo contactos. Lo que sea, pero déjeme en paz. Señor Solís, no estoy investigándolo a usted específicamente. Estoy investigando irregularidades en el sector inmobiliario. Si se siente culpable de algo, tal vez debería preguntarse por qué. No me hable como si fuera estúpido. Sé lo que está haciendo, y le advierto que soy muy poderoso. Puedo destruir su carrera con una llamada. ¿Sabe qué, señor Solís? Creo que deberíamos tener esa conversación cara a cara. Mañana en mi oficina. Digamos a las 10 de la mañana. Y traiga a su abogado. Tengo algunas cosas interesantes que mostrarle». Elena colgó antes de que Octavio pudiera responder. Del otro lado de la línea, Octavio destrozó su teléfono contra la pared. Su mundo perfectamente construido se estaba cayendo a pedazos, y no entendía por qué. Esa noche no durmió. Y a la mañana siguiente, con ojeras profundas y las manos temblando, se presentó en las oficinas de la Procuraduría acompañado de su abogado más caro. Lo hicieron esperar 1 hora, una táctica psicológica que Elena había aprendido años atrás. Dejar que el sospechoso hierva en su propia ansiedad. Cuando finalmente lo hicieron pasar a su oficina, Octavio encontró a Elena sentada detrás de un escritorio impecable. Frente a ella, una carpeta cerrada. «Buenos días, señor Solís. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. ¿De qué se trata todo esto? Mi abogado me dice que no hay ninguna investigación formal contra mí. Todavía no formal. Es correcto, pero me gustaría hablar sobre algunas inconsistencias que hemos encontrado. Por ejemplo, ¿podría explicarme por qué el día de la muerte de su madre, usted canceló todas sus reuniones de negocios y alquiló una SUV que devolvió al día siguiente con 300 kilómetros adicionales en el odómetro? El color desapareció del rostro de Octavio. Su abogado, ajeno a lo que realmente estaba sucediendo, comenzó a protestar sobre procedimientos legales. Pero Octavio no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Elena, en esos ojos grises que de repente le parecían terriblemente familiares. O el hecho de que tenemos un testimonio jurado de Roberto Solís, detallando los eventos de marzo de 2015. Eventos muy perturbadores. Roberto está loco. Es un alcohólico. Nadie le creería tal vez. Pero tenemos también órdenes judiciales para exhumar el cuerpo enterrado en Texcoco, el que supuestamente es de Jimena Solís. Me pregunto qué encontraremos cuando hagamos un análisis de ADN. Octavio se puso de pie bruscamente, tirando la silla. Esto es acoso. No puede hacer esto. Llamaré al procurador general. Llamaré al presidente. Llame a quien quiera, señor Solís. Pero antes de irse hay algo que necesito mostrarle. Elena abrió la carpeta sobre su escritorio y sacó una fotografía. Una fotografía vieja, descolorida, de una mujer joven con un niño pequeño en brazos, Jimena y Octavio. Hace 40 años. Esta foto fue encontrada entre los efectos personales de su madre. En el reverso ella escribió algo hermoso. ¿Puedo leérselo? Sin esperar respuesta, Elena volteó la foto y leyó.
Octavio, mi amor, mi vida, prometo amarte y protegerte siempre, sin importar qué. Tu madre que te adora, Jimena. Una lágrima cayó sobre la fotografía, y cuando Elena levantó la vista, Octavio vio algo que hizo que su mundo se detuviera completamente. En el cuello de Elena, apenas visible bajo el cuello de su blusa, había una cicatriz en forma de medalla, del mismo lugar donde él había arrancado la cadena de su madre antes de cerrar el ataúd. No, no. ¿Me reconoces ahora, hijo? ¿O necesito decirte las últimas palabras que te dije antes de que me enterraras viva? Elena se acercó a él lentamente y susurró las mismas palabras que había dicho esa noche de tormenta. Que Dios te perdone, hijo mío, porque yo nunca podré. Octavio emitió un sonido que no era humano. Era el aullido de un alma que se quiebra. Cayó de rodillas, temblando violentamente. Su abogado, completamente perdido, pedía explicaciones que nadie le daba. No puede ser. Te enterré. Te vi morir. Esto no es real, o es muy real, Octavio. Tan real como la tierra que echaste sobre mí. Tan real como los 9 años que pasé reconstruyéndome para este momento. Tan real como la sentencia de prisión que te espera. Elena presionó un botón bajo su escritorio. Inmediatamente 2 agentes entraron a la oficina. Octavio Solís queda formalmente arrestado por intento de asesinato, falsificación de documentos y fraude. Llévenselo. Cuando los agentes lo levantaron, Octavio la miró una última vez. En sus ojos ya no había arrogancia, ni poder, ni siquiera miedo. Solo había la comprensión devastadora de que el monstruo que había creado había regresado para devorarlo. ¿Cómo sobreviviste? Porque resulta que yo era más fuerte de lo que tú nunca fuiste. Y porque la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. El juicio de Octavio Solís fue el evento mediático del año. Los periódicos lo llamaron el caso del siglo. Las redes sociales explotaron. El hijo que enterró a su madre viva. Y la madre que regresó de la tumba convertida en la fiscal que lo juzgaría. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Roberto, los registros del alquiler del vehículo, las irregularidades en el certificado de defunción original, y finalmente, la prueba de ADN del cuerpo exhumado en Texcoco. Era de un cadáver sin identificar que habían usado para simular la muerte de Jimena. Octavio fue sentenciado a 50 años de prisión. Roberto, por cooperar, recibió 20 años. El grupo Solís fue desmantelado, sus activos congelados y eventualmente donados a organizaciones que apoyaban a víctimas de violencia intrafamiliar. Elena Ramos, conocida ahora públicamente como Jimena Solís, se retiró de la Procuraduría después del juicio. A sus 62 años podría haber descansado, pero algo en ella había cambiado durante esos 9 años de lucha. Una tarde soleada, Elena visitó a Isabel Pardo en su departamento de la colonia Doctores, la mujer que la había salvado, que la había reconstruido, que la había convertido en un arma de justicia. Lo lograste, mijita. Obtuviste tu justicia, sí, pero no siento lo que esperaba sentir. Pensé que cuando Octavio estuviera tras las rejas sentiría, no sé, alegría, satisfacción, pero solo siento vacío. Es porque la venganza nunca llena, Elena. La justicia sí, pero toma tiempo digerirla. Pasaste 9 años de tu vida persiguiendo este momento. Ahora que llegó, tienes que aprender a vivir sin ese motor que te impulsaba cada día. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se vive después de algo así? Encontrando un nuevo propósito, no uno basado en el pasado, sino en el futuro. Mira todo lo que aprendiste, todo lo que te convertiste. ¿De verdad crees que todo eso fue solo para meter a un hombre en prisión? Elena miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía en todas direcciones. Una ciudad llena de injusticias, llena de Octavios que nunca enfrentarían consecuencias, llena de Jimenas que no tendrían la suerte de sobrevivir. Y entonces supo cuál sería su siguiente capítulo. Voy a abrir un despacho, una firma legal que represente a víctimas de violencia intrafamiliar, a personas que el sistema ignora, sin costo para quienes no puedan pagar. Usaré lo que queda de la fortuna Solís para financiarlo. Ahora sí estás hablando como la mujer que conocí bajo ese puente, la que decidió que su sufrimiento tendría significado. Y así lo hizo. 6 meses después, en un edificio modesto de la colonia Roma, se inauguró Justicia Renacida, un despacho legal dirigido por Elena Ramos.
conocida en voz baja como la Fiera, no por su ferocidad, sino por su negativa a rendirse. El primer caso que tomó fue el de una mujer llamada Patricia, cuyo esposo la había golpeado durante años. Las autoridades no le creían. Su propia familia la culpaba. Estaba a punto de rendirse. Cuando Patricia entró temblando a la oficina de Elena, con un ojo morado y el espíritu quebrado, Elena vio su propio reflejo de años atrás. Mírame. Lo que te pasó no fue tu culpa, y lo que vas a hacer ahora no es venganza. Es justicia, y yo voy a caminar contigo cada paso del camino hasta que la consigas. ¿Me crees? Ni siquiera sé si puedo creerme a mí misma ya. Entonces créeme a mí. Yo estuve donde tú estás, más abajo incluso. Y mírame ahora. Si yo pude salir, tú también puedes. Pero no sola. Nunca más estarás sola. En los años siguientes, Justicia Renacida se convirtió en un faro de esperanza para los olvidados. Elena y su equipo ganaron casos imposibles. Metieron a la cárcel a agresores que parecían intocables. Cambiaron leyes. Transformaron vidas. Pero había un último asunto que Elena necesitaba resolver. Un fantasma que aún la perseguía. 5 años después del juicio, Elena pidió permiso para visitar a Octavio en prisión. La petición sorprendió a todos. ¿Por qué querría ver al hombre que intentó matarla? Elena misma no estaba segura hasta que estuvo sentada frente a él, separados por un cristal grueso, hablando a través de teléfonos mugrientos. Octavio había envejecido 20 años en 5. Su cabello era completamente gris. Tenía la mirada perdida de alguien cuya mente se había roto. ¿Por qué viniste? No lo sé. Tal vez porque necesitaba verte como eres ahora. No como el monstruo de mis pesadillas, sino como lo que realmente eres. Un hombre roto que tomó decisiones terribles. Todos los días desearía poder volver atrás. Cambiar esa noche. Decirte que te amaba en lugar de, pero no puedes. Nadie puede. Yo tampoco puedo recuperar los años que perdí mendigando en las calles, ni las noches que pasé en ese ataúd. Eso se quedó en el pasado, y ahí debe quedarse. Entonces, ¿por qué viniste? ¿A restregarme tu victoria? Vine a decirte algo que me costó años aprender. Vine a decirte que te perdono. El silencio que siguió fue absoluto. Octavio la miraba como si hubiera hablado en un idioma extraño. ¿Qué? Te perdono, Octavio. No porque lo que hiciste esté bien, no porque te lo merezcas, sino porque cargar con el odio durante el resto de mi vida sería darle todavía más poder sobre mí, y ya no se lo voy a dar. Mamá, yo lo siento tanto, lo siento, lo sé, y vivirás con eso cada día por el resto de tu vida. Esa es tu sentencia real, no los barrotes. Pero yo necesito seguir adelante. Y no puedo hacerlo si sigo atada a ti por el rencor. Elena se levantó para irse, pero en la puerta, se detuvo y volteó una última vez. Hay algo más que necesitas saber. Cuando muera, y espero que sea dentro de muchos años, no quiero que vengas a mi funeral. No quiero tu llanto ni tu arrepentimiento público, pero quiero que sepas esto. A pesar de todo lo que hiciste, a pesar de la oscuridad, yo gané. Porque sobreviví, porque me reconstruí, y porque convertí mi dolor en propósito. Esa es mi verdadera venganza, hijo. Que mi vida signifique algo más que tu traición. Octavio emitió un último susurro de su madre. La figura de Elena Jimena salió de esa prisión por última vez. El peso que había cargado durante años, el peso de la traición y el odio, se sentía más ligero. No había desaparecido. Nunca desaparecería completamente, pero ahora era manejable. 2 años después, en una tarde de octubre, Elena estaba en su oficina revisando un nuevo caso cuando recibió una llamada inesperada. Era del penal de máxima seguridad donde Octavio estaba preso. Octavio había muerto. Un paro cardíaco, le dijeron. Murió en su celda durmiendo. Tenía apenas 57 años. Elena colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Esperaba sentir algo, tristeza quizás o alivio, pero solo sentía una extraña paz. Esa noche, Elena fue al panteón donde estaba enterrado su esposo, el padre de Octavio. Era un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad, lleno de árboles viejos y silencio. Se sentó en la hierba junto a la tumba y habló en voz baja. Roberto, amor mío, sé que siempre quisiste que Octavio fuera un buen hombre. Trataste de enseñarle valores antes de morir, pero algo se torció en él, algo que ni tú ni yo pudimos ver a tiempo.
Hoy murió nuestro hijo, y siento que debería estar destrozada, pero solo siento cansancio, un profundo cansancio. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y en ese susurro del viento, Elena sintió algo que no había sentido en años, una paz que parecía llenarla por completo. No era felicidad, no era olvido, era aceptación, aceptación de todo lo que había pasado, de todas las cicatrices que llevaba, de todas las batallas que había peleado. Viví 2 vidas, Roberto, una como Jimena, la empresaria exitosa que amaba ciegamente a su hijo, y otra como Elena, la mujer que renació de la traición. No sé cuál fue real y cuál fue la máscara, tal vez ambas, tal vez ninguna, pero sé esto. La mujer que soy hoy, con todas mis grietas y cicatrices, es más fuerte que la que fui. Se levantó, sacudió la hierba de su falda y caminó hacia la salida del panteón. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Una nueva paciente la esperaba mañana en la oficina, una joven de 22 años cuya familia la había desechado. Elena ya había comenzado a preparar su caso. El trabajo continuaba, la vida continuaba, y ella, contra todas las probabilidades, continuaba. Y así termina la historia de Jimena Solís, la mujer que murió 2 veces y renació como Elena Ramos. Una historia de traición, sí, de sufrimiento indecible, sin duda, pero más que nada, una historia de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano para soportar lo insoportable, y aún así elegir no ser destruido por ello. Algunos dirán que debió tener más venganza en su corazón, otros dirán que perdonar a Octavio fue debilidad, pero Elena sabía la verdad. El perdón no era para él, era para ella. Era liberarse de las cadenas que la ataban al pasado. Y si me preguntan qué lección deja esta historia, es esta. Podemos ser enterrados por la traición, por la crueldad, por la injusticia. Podemos pasar años en la oscuridad más absoluta, pero mientras quede un hilo de aire, mientras quede una chispa de voluntad, podemos cavar hacia la luz. No será fácil, no será rápido, dejará cicatrices que nunca desaparecerán, pero es posible. Elena Ramos vivió hasta los 84 años. En su funeral no había familia, pero había centenares de personas cuyas vidas había tocado. Mujeres que había salvado de matrimonios violentos, niños que había rescatado de hogares abusivos, hombres y mujeres que habían encontrado en su oficina la justicia que el sistema les había negado. En su tumba, junto a la de su esposo, pusieron una placa sencilla: Ximena Solís, Elena Ramos 1963-2047, enterrada por la traición, renacida por la justicia, recordada por su legado. Y debajo, en letras más pequeñas, una frase que ella misma había escrito en su testamento: la verdadera herencia no es lo que dejamos en cuentas bancarias, sino lo que dejamos en los corazones de aquellos a quienes ayudamos. Esta ha sido la historia de la fiera, una historia real en su dolor, aunque los nombres hayan cambiado, porque en algún lugar de este México nuestro, en este mismo momento, hay una Jimena siendo traicionada, hay una Elena luchando por renacer, y hay un Octavio que todavía no entiende que la codicia siempre cobra su precio. La pregunta que nos deja esta historia no es si la justicia existe, la pregunta es: cuando llegue nuestro momento de elegir entre la oscuridad y la luz, entre la venganza y la redención, entre hundirnos en el rencor o elevarnos hacia el propósito, ¿qué elegiremos? Elena eligió vivir, eligió luchar, eligió perdonar, y al final eligió que su dolor tuviera significado. Que así sea para todos nosotros.